Los grandes iniciados, Edward Shore. Libro primero, Rama, el ciclo ario. Las razas humanas y los orígenes de la religión. El cielo es mi padre, él me ha engendrado. Tengo por familia todo este acompañamiento celeste. Mi madre es la gran tierra. La parte más alta de su superficie es su matriz. Allí el padre fecunda el seno de aquella que es su esposa y su hija. He ahí lo que cantaba hace 4 o 5 mil años delante de un altar de tierra donde flameaba un fuego de hierbas secas el poeta védico. Una adivinación profunda, una conciencia grandiosa respira en esas palabras extrañas. Ellas encierran el secreto del doble origen de la humanidad. Anterior y superior a la tierra es el tipo divino del hombre, celeste es el origen de su alma, pero su cuerpo es el producto de los elementos terrestres fecundados por una esencia cósmica. Los besos de Uranos y de la Gran Madre significa, en el lenguaje de los misterios, las lluvias de almas o de monadas espirituales, que vienen a fecundar los gérmenes terrestres, los principios organizadores, sin los que la materia solo sería una mesa inerte y difusa. La parte más alta de la superficie terrestre, que el poeta védico llama la matriz de la Tierra, designa los continentes y las montañas, cuna de las razas humanas. En cuanto al cielo, Varuna, el Urano de los griegos, representa el orden invisible, hiperfísico, eterno e intelectual que abraza todo el infinito del espacio y del tiempo. En este capítulo solo nos ocuparemos de los orígenes terrestres de la humanidad según las tradiciones esotéricas, confirmadas por la ciencia antropológica y etnológica de nuestros días. Las 4 razas que comparten actualmente el globo son hijas de tierras y zonas distintas. Por creaciones sucesivas, lentas elaboraciones de la tierra en su crisol, los continentes han emergido de los mares a intervalos de tiempos considerables que los sacerdotes antiguos de la India llamaban ciclos antidiluvianos. A través de millares de años, cada continente ha engendrado su flora y su fauna, coronado por una raza humana de color diferente. El continente austral, tragado por el último gran diluvio, fue la cuna de la raza roja primitiva, de la que los indios de América no son más que los restos, derivados de los trogloditas que se salvaron en los picos de las montañas cuando el continente se hundió. El África es la madre de la raza negra llamada etiópica por los griegos. El Asia ha elaborado la raza amarilla que se conserva en China. La última en nacer, la raza blanca, salió de los bosques de Europa, entre las tempestades del Atlántico y las brisas del Mediterráneo. Todas las variedades humanas resultan de las mezclas, de las combinaciones, de generaciones o selecciones de esas 4 grandes razas. En los ciclos anteriores, la roja y la negra han reinado sucesivamente por medio de potentes civilizaciones que han dejado huellas en las construcciones ciclópeas y en la arquitectura de México. Los templos de la India y Egipto tenían acerca de esas civilizaciones desvanecidas, cifras y tradiciones escasas. En nuestro ciclo, la raza blanca domina y si se mide la antigüedad probable del Egipto y la India, se hará remontar su preponderancia a 7 u 8 mil años. Según las tradiciones brahmánicas, la civilización ha comenzado sobre la Tierra hace 50.000 años, con la raza roja sobre el continente austral, cuando Europa entera y parte del Asia estaban aún bajo el agua. Estas mitologías hablan también de una raza de gigantes anteriores. Se han encontrado en ciertas cavernas del Tíbet osamentas humanas gigantescas, cuya conformación semeja más al mono que al hombre. Ellas se relacionan con una humanidad primitiva, intermedia, aún vecina de la animalidad, que no poseía ni lenguaje articulado, ni organización social, ni religión. Porque estas 3 cosas brotan siempre a la par, y ese es el sentido de aquella notable tríada bárdica que dice: 3 cosas son primitivamente contemporáneas, Dios, la luz y la libertad. Con el primer balbuceo de la palabra nació la sociedad y la sospecha vaga de un orden divino. En el soplo de Jehová, en la boca de Adán y el verbo de Hermes, la ley del primer Manú, el fuego de Prometeo, un Dios palpita en la fauna humana. La raza roja, ya la hemos dicho, ocupaba el continente austral, hoy sumergido, llamado Atlántida por Platón, según las tradiciones egipcias. Un gran cataclismo les destruyó en parte y dispersó sus restos.
Varias razas polinésicas, al igual que los indios de la América del Norte y los aztecas que Hernán Cortés encontró en México, son los supervivientes de la antigua raza roja, cuya civilización, perdida para siempre, tuvo sus días de gloria y de esplendor materiales. Todos esos pobres retrasados llevan en sus almas la incurable melancolía de las viejas razas que mueren sin esperanza. Después de la raza roja, la raza negra dominó sobre el globo. Hay que buscar su tipo superior, no en el negro degenerado, sino en el abisinio y en el nubio, en quienes se conserva el molde de estas razas llegadas a su apogeo. Los negros invadieron el sur de Europa en tiempos prehistóricos y fueron rechazados por los blancos. Su recuerdo se ha borrado completamente de nuestras tradiciones populares. Sin embargo, han dejado dos huellas indelebles: horror al dragón que fue el emblema de sus reyes y la idea de que el diablo es negro. Los negros devolvieron el insulto a la raza rival, haciendo blanco a su diablo. En los tiempos de su soberanía, los negros tuvieron centros religiosos en el Alto Egipto y la Judea. Sus ciudades ciclópeas coronaban las montañas del Cáucaso, de África y del Asia Central. Su organización social consistía en una teocracia absoluta. En la cima, sacerdotes temidos como dioses. Abajo, tribus revoltosas, sin familia reconocida, las mujeres esclavas. Estos sacerdotes tenían conocimientos profundos, el principio de la unidad divina del universo y el culto de los astros que, bajo el nombre de sabeísmo, se infiltró entre los pueblos blancos. Pero entre la ciencia de los sacerdotes negros y el fetichismo grosero de las masas no había punto intermedio, arte idealista, mitología sugestiva. Por lo demás, una industria ya sabía el arte de manejar piedras colosales y de fundir los metales en hornos inmensos en que se hacía trabajar a los prisioneros de guerra. En esta raza, poderosa por la resistencia física, la energía pasional y la capacidad de asimilación, la religión fue, pues, el reino de las fuerzas por el terror. La naturaleza y Dios no aparecieron casi a la conciencia de esos pueblos niños, más que bajo la forma del dragón, del terrible animal antediluviano que los reyes hacían pintar en sus banderas y los sacerdotes esculpían en la puerta de sus templos. Si el sol de África ha incubado la raza negra, se diría que los hielos del polo ártico han visto la florescencia de la raza blanca. Son los hiperbóreos de que habla la mitología griega. Esos hombres de cabellos rojos, de ojos azules, vinieron del norte a través de las selvas, iluminados por auroras boreales, acompañados de perros y renos, mandados por jefes temerarios y animados, empujados por mujeres videntes. Cabellos de oro y ojos de azul, colores predestinados. Esa raza debía inventar el culto del sol y del fuego sagrado y traer al mundo la nostalgia del cielo. Tan pronto ella se rebela contra éste hasta quererle escalar, como se prosternará ante sus esplendores en una adoración absoluta. Como las otras, la raza blanca tuvo que liberarse del estado salvaje antes de adquirir conciencia de sí misma. Tiene ella por signos distintivos el gusto de la libertad individual, la sensibilidad reflexiva que crea el poder de la simpatía y el predominio del intelecto que da a la imaginación un sello idealista y simbólico. La sensibilidad anímica trajo la afección, la preferencia del hombre por una sola mujer. De ahí la tendencia de esta raza a la monogamia, el principio conyugal y la familia. La precisión de libertad, unida a la sociabilidad, creó el clan con su propio electivo. La imaginación ideal creó el culto de los antepasados, que forma la raíz y el centro de la religión de los pueblos blancos. El principio social y político se manifiesta el día que un cierto número de hombres semisalvajes, ante el ataque de enemigos, se reúnen instintivamente y eligen al más fuerte y más inteligente de entre ellos para defenderles y mandarles. Aquel día la sociedad nació. El jefe es un rey en germen, sus compañeros, nobles futuros, los viejos deliberantes, pero incapaces de andar. De la fatiga, forman ya una especie de senado o asamblea de ancianos. Pero, ¿cómo nació la religión? Se ha dicho que era el temor del hombre primitivo ante la naturaleza, pero el temor nada de común tiene con el respeto y el amor. Aquel no liga el hecho a la idea, lo visible a lo invisible, el hombre a Dios. Mientras que el hombre solo tembló ante la naturaleza, no fue aún un hombre. Lo fue solo el día que asió el lazo que le relacionaba al pasado y al porvenir, algo de superior y bienhechor, y donde él adoró esa misteriosa incógnita. Pero, ¿cómo adoró él por vez primera?
Febvre de Olivet lanza una hipótesis eminentemente genial y sugestiva sobre el modo de establecerse el culto a los antepasados en la raza blanca. En un clan belicoso, dos guerreros rivales se querellan. Furiosos van a matarse, ya han llegado a las manos. En ese momento, una mujer con el cabello en desorden se interpone entre los dos y los separa. Es la hermana de uno y la mujer del otro. Sus ojos arrojan llamas, su voz tiene el acento del mando. Ella dice, en frase entrecortadas, incisivas, que ha visto en la selva al antepasado de la raza, el guerrero victorioso de tiempos remotos, el Herol que se le ha aparecido. Él no quiere que dos guerreros humanos luchen, sino que se unan contra el enemigo común. Es la sombra del gran abuelo, el Herol me lo ha dicho, clama la mujer exaltada. Él me ha hablado, lo he visto, lo que ella dice, lo cree. Convencida, convence, emocionados, admirados y como abrumados por una fuerza invencible, los adversarios reconciliados se dan la mano y miran a esa mujer inspirada como una especie de divinidad. Inspiraciones tales, seguidas de bruscas reacciones, debieron producirse en gran número y bajo formas muy diferentes en la vida prehistórica de la raza blanca. En los pueblos bárbaros, la mujer es quien, por su sensibilidad nerviosa, presiente ante lo oculto, afirma lo invisible, que se considera ahora cuáles serían las consecuencias inesperadas y prodigiosas de un acontecimiento semejante al que hemos relatado. En el clan, en la tribu, todos hablan del hecho maravilloso. La encina, donde la mujer inspirada ha visto la aparición, se convierte en árbol sagrado. Se la conduce allá de nuevo, y bajo la influencia magnética de la luna, que la coloca en un estado visionario, continúa profundizando a un hombre del gran abuelo. Pronto esta mujer, y otras semejantes, de pie sobre las rocas, en medio de los claros del bosque, al ruido del viento y del océano lejano, evocarán las almas diafanas de los antepasados ante las multitudes palpitantes, que las verán o creerán verlas, atraídas por mágicos encantos en las brumas flotantes de las transparencias lunares. El último de los grandes celtas, Poseidón, evocará a Fingal y sus compañeros en las nubes compactas. Así, en el origen mismo de la vida social, el culto de los antepasados se establece en la raza blanca. El gran antepasado llega a ser el dios de la tribu, he ahí el comienzo de la religión. Pero eso no es todo. Alrededor de las profetisas se agrupan ancianos que las observan en sus sueños lúcidos, en sus éxtasis proféticos. Ellos estudian sus estados diversos, fiscalizan sus revelaciones, interpretan sus oráculos. Notan ellos que cuando profetiza en el estado visionario, su cara se transfigura, su palabra se vuelve rítmica y su voz elevada profiere sus oráculos cantando una melopea grave y significativa. De ahí el verso, la estrofa, la poesía y la música, cuyo origen pasa por divino en todos los pueblos de raza aria. La idea de la revelación no podía producirse más que a propósito de hechos de ese orden. Al mismo tiempo, vemos brotar la religión y el culto, los sacerdotes y la poesía. En Asia, en el Irán y en la India, donde los pueblos de raza blanca fundaron las primeras civilizaciones arias, mezclándose a pueblos de color diferente, los hombres adquirieron pronto supremacía sobre las mujeres en cuestiones de inspiración religiosa. Allí no oímos hablar más que de sabios, de rishis, de profetas. La mujer rechazada, sometida, ya no es sacerdotisa más que del hogar. Pero en Europa, la huella del papel preponderante de la mujer se encuentra en los pueblos de igual origen, que fueron bárbaros durante millares de años. Aparece en la pitonisa escandinava, en la voluspa de Eda, en las druidas célticas, en las mujeres adivinadoras que acompañaban a los ejércitos germanos y decidían sobre el día de la batalla, y hasta en las bacantes tracias que sobrenadan en la leyenda de Orfeo. La vidente prehistórica se continúa con la Pitía de Delfos. Las profetisas primitivas de la raza blanca se organizaron en colegios de druidesas, bajo la vigilancia de los ancianos instruidos o druidas, los hombres de la encina. Ellas fueron al principio bienhechoras. Por su intuición, su adivinación, su entusiasmo, dieron un vuelo inmenso a la raza que estaba solo en el comienzo de su lucha, varias veces secular contra los negros, pero la corrupción rápida y los enormes abusos de esta institución eran inevitables. Sintiéndose dueños de los destinos de los pueblos, las druidesas quisieron dominarlos a toda costa. Faltándoles la inspiración, quisieron dominar por el terror.
exigieron los sacrificios humanos e hicieron de ellos un elemento esencial de su culto. Los instintos heroicos de su raza los favorecían. Los blancos eran valientes, sus guerreros despreciaban la muerte, a la primera llamada venían voluntariamente y por bravata a colocarse bajo el cuchillo de los sanguinarios sacerdotisas. Por medio de hecatombes humanas se lanzaban los vivos hacia los muertos como mensajeros y se creía obtener así los favores de los antepasados. Esa amenaza perpetua, colocada sobre la cabeza de los primeros jefes por boca de las profetisas y de los druidas, se volvió entre sus manos un formidable instrumento de dominio. Primer ejemplo de la perversión que sufre fatalmente los más nobles instintos de la naturaleza humana, cuando no son dirigidos por una sabia autoridad encaminados al bien por una conciencia superior, dejada al azar de la ambición y la pasión personal. La inspiración degenera en superstición, el valor en ferocidad, la idea sublime del sacrificio en instrumento de tiranía, en explotación pérfida y cruel. Pero la raza blanca estaba aún en su infancia violenta y loca, apasionada en la esfera anímica, debía atravesar otras muchas y sangrientas crisis. Acababa de ser despertada por los ataques de la raza negra que comenzaba a invadir el sur de Europa. Lucha desigual al principio. Los blancos, medio salvajes, salidos de sus bosques y habitaciones lacustres, no tenían otro recurso que sus arcos, sus lanzas y sus flechas con puntas de piedra. Los negros tenían armas de hierro, armaduras de bronce, todos los recursos de una civilización industriosa y sus ciudades ciclópeas. Aplastados en el primer choque, los blancos llevados cautivos empezaron a ser un masa esclavos de los negros, que les forzaron a trabajar la piedra y a llevar el mineral a sus hornos. Pero algunos cautivos escapados llevaron a su patria los usos, las artes y fragmentos de ciencia de sus vencedores. Aprendieron ellos de los negros dos cosas capitales: la fundición de los metales y la escritura sagrada, es decir, el arte de fijar ciertas ideas por medio de signos misteriosos y jeroglíficos sobre pieles de animales, sobre piedras o corteza de fresnos, de ahí las runas de los celtas. El metal fundido y forjado era el instrumento de la fuerza, la escritura sagrada fue el origen de la ciencia y de la tradición religiosa. La lucha entre la raza blanca y la raza negra osciló durante siglos desde el Pirineo del Cáucaso y desde el Cáucaso al Himalaya. La salvación de los blancos se debió a sus selvas, donde, como las fieras, podían esconderse para salir de nuevo en el momento oportuno. Enardecidos, aguerridos, mejor armados de siglo en siglo, tomaron en fin el desquite. Echaron abajo las ciudades de los negros, los arrojaron de las costas de Europa e invadieron a su vez todo el norte de África y el centro de Asia, ocupada por tribus diversas. La mezcla de las dos razas operó de dos modos distintos, por colonización pacífica o por conquista belicosa. Febvre d'Olivet, ese maravilloso vidente del pasado prehistórico de la humanidad, parte de esa idea para emitir una visión luminosa sobre el origen de los pueblos llamados semíticos y de los pueblos arios. Allí donde los colonos blancos se habían sometido a los pueblos negros, aceptando su dominación y recibiendo de sus sacerdotes la iniciación religiosa, allí se formaron los pueblos seméticos, como los egipcios anteriores a Menes, los árabes, los fenicios, los caldeos y los judíos. Las civilizaciones arias, al contrario, se formaron allí donde los blancos habían reinado sobre los negros por la guerra o la conquista, como los iranios, los indios, los griegos, los etruscos. Agreguemos a esto que bajo la denominación de pueblos arios comprendemos también a todos los pueblos blancos que habían quedado en estado salvaje y nómada en antigüedad, tales como los escitas, los getas, los sarmatas, los celtas y más tarde los germanos. Por este medio pudiera explicarse la diversidad fundamental de las religiones y también de la escritura en esas dos grandes categorías de naciones. Entre los semitas, donde la intelectualidad de la raza negra dominó al principio, se nota, sobre todo, la idolatría popular, una tendencia al monoteísmo, el principio de la unidad del Dios oculto, absoluto y sin forma, que fue uno de los dogmas esenciales de los sacerdotes de la raza negra y de su iniciación secreta. Entre los blancos vencedores o conservadores puros se nota, al contrario, la tendencia al politeísmo, a la mitología, a la personificación de la divinidad, que proviene de su amor a la naturaleza y de su culto apasionado por los antepasados.
La diferencia principal entre la manera de escribir de los semitas y los arios se explicará por la misma causa. ¿Por qué todos los pueblos semitas escriben de derecha a izquierda y los arios de izquierda a derecha? La razón de ello da Feb de Olivet. Es tan curiosa como original y evoca ante nuestros ojos una verdadera visión de este pasado perdido. Todo el mundo sabe que en los tiempos prehistóricos no había escritura vulgar. El uso de ella no se generalizó hasta la escritura fonética o arte de figurar por letras al sonido mismo de las palabras. Pero la escritura jeroglífica o arte de representar las cosas por signos cualesquiera es tan vieja como la civilización humana, y siempre en estos tiempos primitivos fue el privilegio del sacerdocio como función religiosa y primitivamente como inspiración divina, cuando en el hemisferio austral los sacerdotes de la raza negra o meridional trazaban sobre pieles de animales o sobre tablas de piedra sus signos misteriosos, tenían por costumbre volverse hacia el polo sur. Su mano se dirigía hacia el oriente, fuente de luz. Escribían, pues, de derecha a izquierda. Los sacerdotes de la raza blanca o septentrional aprendieron la escritura de los negros y comenzaron por escribir como ellos, pero cuando el sentimiento de su origen se hubo desarrollado con la conciencia nacional y el orgullo de la raza, inventaron signos propios y en lugar de volverse hacia el sur, hacia el país de los negros, dieron cara al norte, al país de los antepasados, continuando la escritura hacia oriente. Sus caracteres corren, pues, de izquierda a derecha. De ahí la dirección de las runas célticas, del zen, del sánscrito, del griego, del latín y de todas las escrituras de las razas arias. Ellas corrían hacia el sol, fuente de la vida terrestre, pero miran al norte, patria de los antepasados y fuente misteriosa de las auroras celestes. La corriente semita y la corriente aria, he ahí los dos ríos por donde nos han llegado todas nuestras ideas, mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías. Cada una de estas corrientes lleva consigo una concepción opuesta de la vida, cuya reconciliación y equilibrio sería la verdad misma. La corriente semética continúa los principios absolutos y superiores, la idea de la unidad y de la universalidad en nombre de un principio supremo que conduce, en su aplicación, a la unificación de la familia humana. La corriente aria contiene la idea de la evolución ascendente en todos los reinos terrestres y supraterrestres, y conduce, en su aplicación, a la diversidad infinita de los desarrollos, en nombre de la riqueza de la naturaleza y de las aspiraciones múltiples del alma. El genio semita desciende de Dios al hombre, el genio ario sube del hombre a Dios. El uno se representa por el arcángel justiciero, que desciende sobre la tierra armado de la espada y del rayo. El otro, Prometeo, que tiene en la mano el fuego robado del cielo y mide el Olimpo con la mirada. Nosotros llevamos esos dos genios en nuestra interior. Pensamos y obramos por turno bajo el imperio de uno u otro, pero están entretejidos, no fundidos en nuestra intelectualidad. Ellos se contradicen y se combaten en nuestros íntimos sentimientos y en nuestros pensamientos sutiles, como en nuestra vida social y en nuestras instituciones. Ocultos bajo formas múltiples que se podrían resumir bajo los nombres genéricos de espiritualismo y naturalismo, dominan nuestras discusiones y nuestras luchas, irreconciliables e invencibles los dos. ¿Quién los unirá? Y sin embargo, el avance, la salvación de la humanidad depende de su conciliación y de su síntesis. Por tal razón, en este libro quisiéramos remontarnos hasta la fuente de las dos corrientes al nacimiento de los dos genios, sobre las luchas históricas, las guerras religiosas, las contradicciones de los textos sagrados. Pasaremos al interior de la conciencia misma de los fundadores y de los profetas que dieron a las religiones su movimiento inicial. Ellos tuvieron la intención profunda y la inspiración de lo alto, la luz viva que da la acción fecunda. Sí, la síntesis preexiste en ellos. El rayo divino palideció y se obscureció entre sus sucesores, pero reaparece, brilla, cada vez que desde un punto cualquiera de la historia, un profeta, un héroe o un vidente remonta a su foco. Porque solo desde el punto de partida se divisa el objetivo, desde el sol radiante, el curso de los planetas. Tal es la revelación en la historia continua, graduada, multiforme como la naturaleza, pero idéntica en su manantial, una como la verdad, inmutable como Dios.
Remontando el curso de las corrientes semita, llegamos por Moisés a Egipto, cuyo templo poseían, según Manetón, una tradición de 30.000 años. Remontando el curso de la corriente aria, llegamos a la India, donde se desenvolvió la primera grande civilización resultante de una conquista de la raza blanca. La India y Egipto fueron dos madres de religiones. Los dos países tuvieron el secreto de la gran iniciación. Entraremos en sus santuarios. Pero sus tradiciones nos hacen remontar más alto aún, a una época anterior, donde los dos genios opuestos de que hemos hablado nos aparecen unidos en una inocencia primera y en una armonía maravillosa. Es la época aria primitiva. Gracias a los admirables trabajos de la ciencia moderna, gracias a la filología, a la mitología, a la etnología comparadas, hoy nos es permitido entrever esa época. Ella se dibuja a través de los himnos védicos, que no son, sin embargo, más que su reflejo, con una sencillez patriarcal y una grandiosa fuerza de líneas, edad viril y grave que se parece a la edad de oro que soñaron los poetas. El dolor y la lucha existen, sin embargo, pero hay en los hombres una confianza, una fuerza, una serenidad que la humanidad no ha vuelto jamás a encontrar. En la India, el pensamiento se hará profundo, los sentimientos afinarán. En Grecia, las pasiones y las ideas se cubrirán en el prestigio del arte y el vestido mágico de la belleza. Pero ninguna poesía sobrepuja a ciertos himnos védicos en elevación moral, en alteza y amplitud intelectual. Hay allí el sentimiento de lo divino en la naturaleza, de lo invisible que lo rodea y de lo grande unidad que penetra del todo. ¿Cómo nació la civilización semejante? ¿Cómo se desarrolló tan alta la intelectualidad en medio de guerras de razas y de lucha contra la naturaleza? Aquí se detienen las investigaciones y las conjeturas de la ciencia contemporánea, pero las tradiciones religiosas de los pueblos, interpretadas en su sentido esotérico, van más lejos y nos permiten adivinar que la primera concentración del núcleo ario en el Irán se hizo por una especie de selección operada en el seno mismo de la raza blanca, bajo la égida de un conquistador y legislador, que dio a su pueblo una religión y una ley conformes con el genio de la raza. En efecto, el libro sagrado de los persas, el Zen Avesta, habla de ese antiguo legislador bajo el nombre de Yima y Zoroastro, al fundar una religión nueva. Apela a ese predecesor como el primer hombre a quien habló Hormuzd, el Dios vivo, como Jesucristo apeló a Moisés. El poeta persa Firdous llama a ese mismo legislador Yem, el conquistador de los negros. En la epopeya india, en el Ramayana, él aparece con el nombre de Rama, vestido de rey indio, rodeado de los esplendores de una civilización avanzada, pero conserva sus dos caracteres distintivos de conquistador, renovador e iniciado. En las tradiciones egipcias, la época de Rama es designada por el reino de Osiris, el señor de la luz, que precede al reino de Isis, la reina de los misterios. En Grecia, en fin, el antiguo héroe semidios era honrado bajo el nombre de Dionisios, que viene del sánscrito Deva no Usha, el divino renovador. Orfeo dio ese nombre a la inteligencia divina, y el poeta Nonus cantó la conquista de la India por Dionisios, según las tradiciones de Eleusis. Como los radios de un mismo círculo, todas esas tradiciones designan un centro común. Siguiendo su dirección, se puede llegar a él. Entonces, por encima de la India, de los Vedas, sobre el Irán de Zoroastro, en el alba crepuscular de la raza blanca, se ve salir de los bosques de la antigua Escitía el primer creador de la religión aria, ceñido con su doble tiara de conquistador y de iniciado, llevando en su mano el fuego místico, el fuego sagrado que iluminará a todas las razas. A Feb de Olivet pertenece el honor de haber encontrado ese personaje y de trazar la vía luminosa que a él conduce. Siguiéndola, trataré, a mi vez, de evocarle.